Buenas noches, ¿cómo están? Ustedes saben que de los casos, que contamos en mucho tiempo acá en Escena del Crimen, no nos deja de sorprender la conducta humana. No vamos a entrar a justificar ni a hacer juzgamientos morales en este capítulo, el que vamos a contar hoy, porque eso nos privaría, de lo que implica eso, el elemento de sorprendernos ante ciertos eventos de la manera en que uno reacciona, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo emocional, ante un evento tan fuerte como una muerte. Y más aún si esa muerte fue traumática, si esa muerte fue violenta. Y en esta ocasión, ese punto de vista de la sorpresa nos toma por el lado de uno de los protagonistas, que vendrá a ser el victimario, o victimaria en este caso. El capítulo de hoy se va a centrar en una historia que arranca en el año 2015, pero se resuelve un tiempo después. Y se descubre solo porque, por esas casualidades de la vida, una persona influyente pasa a ser o tomar protagonismo dentro de la investigación. La asesina doméstica. Este es nuestro caso de hoy. Acompáñenme en un nuevo capítulo de Escena del Crimen. Vamos a comenzar por, evidentemente, lo de siempre. Ver quiénes son los protagonistas en esta ocasión. Ya les decía que una de estas principales características de hoy, en protagonismo, es una mujer. Y ella es María Gloria Amarilla Arévalos, de 56 años, paraguaya, empleada doméstica, domiciliada en J. Augusto Saldívar. Ella es la victimaria. Y la víctima, que viene a centrarse como, desde el punto de vista de ser víctima, como también principal, Ramón Alcaraz Aguiar, de 51 años, paraguayo, de profesión albañil, también de J. Augusto Saldívar. Después, evidentemente, del hallazgo, más personas son implicadas dentro de la investigación y ya van a saber de quiénes se trata, sin adelantarnos mucho a los eventos que van a suceder posteriormente. ¿Qué ocurrió? Primer capítulo de la historia. Les decía yo que esto comienza en el año 2015 y era prácticamente a finales de noviembre de ese año, donde misteriosamente desaparece uno de estos protagonistas. Una casa tranquila aparentemente, una familia que al parecer, al menos visto desde afuera, parecía normal, ¿verdad? No tenía aparentemente rumores en aquel momento de que algo estaba ocurriendo sistemáticamente dentro de la casa que pudiera llevar a una conducta violenta o un desenlace del peor o de lo que uno podría imaginarse como atroz. Entonces se veía como una familia normal, ¿verdad? El hombre, la mujer, esposo, esposa y los hijos. Hasta que uno de ellos desaparece misteriosamente y se comienza a contar la historia de que esta persona que desaparece lo hace por voluntad propia y porque descubre a un nuevo amor y se escapa con ese nuevo amor fuera del país. Solo que con el tiempo esa historia comenzaría a desaparecer, a difuminarse con ciertas contradicciones. ¿Qué pasó en aquel noviembre del año 2015? ¿Qué pasó? Ramón Alcaraz Aguiar no daba señales de vida. Desde el 22 de noviembre de 2015, el albañil parecía haberse desaparecido del mapa. Con indignación por un supuesto engaño, María Gloria Amarilla Arévalos, su esposa, decía a lengua suelta que nada quería saber de él. Al principio a nadie le pareció extraño que nada quisiera saber de él. La había dejado por escapar hacia la República Argentina con otra mujer, abandonando su vida en J. Augusto Saldívar, con María Gloria y sus hijos. Esta era la versión de ella.
Pero las actitudes de María Gloria empezaron a cambiar en mayo del año 2017, cuando unos parientes de Ramón la volvieron a consultar si sabía algo sobre el paradero de su marido y la versión del cambio de forma de parecer sorprendente. Esta vez dijo que el albañil de 51 años estaba muerto. Algo de cierto había en su versión, pero todavía no se iba a develar la verdad. María Gloria aseguró que tiempo después de huir hacia el vecino país, su marido falleció y que fue ella misma quien inició los trámites para recuperar sus restos a través de la Secretaría de Repatriados, con el deseo de darle una cristiana sepultura en su tierra. Fue ahí cuando ya nadie le creyó. En aquel tiempo asumió el cargo de la comisaría local el comisario Ángel Aguilera, sobrino de Ramón. Él quedó bastante desconcertado con la situación, aunque mucho no compartía normalmente con su pariente. Hacía más ya de 1 año y medio que nadie sabía de él. Entonces decidió empezar a indagar. Ángel tenía estrecho contacto con uno de sus ex compañeros de la academia, el comisario Fidencio Rivas, que dedicó su trayectoria policial a la investigación criminal. Justamente es mi camarada de promoción, de la promoción 90 somos. Y en eso me comenta lo que pasó con la familia, ¿verdad? Y así empezamos a hablar, ¿verdad? Sobre su tío, ¿verdad? Que supuestamente se fue en la Argentina, que era muy dudoso para ellos. Y la señora siempre decía que no está, que está en la Argentina, que muy poco ellos también hablan con él y todas esas cosas, ¿verdad? Y de ahí surge la duda de que había pasado algo peor, ¿verdad? Y que se merecía una investigación buena en este caso, ¿verdad? De esta forma empezó una nueva etapa en la investigación y el escape de Ramón se convirtió en una desaparición. Ya que él no se comunicaba más con su hermano, no sabía y el hermano es el papá de mi camarada, que ahora ya falleció también. Se preguntaba él qué pasó con su hermano, ¿verdad? Entonces todo el mundo estaba alerta por el hermano, ¿verdad? Por el tío. Y en eso me llama a mi camarada, ¿verdad? Me comunica qué es lo que está pasando, ¿verdad? En la familia. Y entonces comunicamos eso al Ministerio Público y empezó la investigación. Un equipo del Departamento de Homicidios de Investigación de Delitos inició los trámites que confirmarían una de las versiones de María Gloria, pero no de la forma en que ella contaba. Y dada la particularidad que había en esta condición casual de que una de las personas que formaba parte del círculo cercano, familiar del desaparecido, ya muerto en ese momento, ¿verdad? Es que la cuestión comenzaba a tornarse un poco rara. Entonces, en esa intuición de policía, este agente, este comisario, ya con un cargo importante, va y les pide a Fidencio Rivas, que era jefe en ese entonces del departamento, también en ese entonces llamado así, de investigación de delitos de la capital. Con la plena jurisdicción que implica un departamento de esa característica, va él y despliega un equipo de investigación hasta esa zona para saber qué ocurría. Y eso implica tomar declaraciones a 1 año y 6 meses del evento. Imagínense sostener un mismo guión por 1 año y 6 meses. Y acá es donde comienza no solo esa sensación o ese sentido que tiene de sospecha siempre un agente de policía a ser el principal elemento, sino que hasta algo de sentido común, que era presionar a las personas que
tiraban, digamos, esa sensación o emanaban esa sensación de inseguridad en su relato. Es decir, se notaba que ni siquiera ellos estaban convencidos de la versión que estaban dando, y me refiero principalmente a la mujer. Y es ahí donde tocaron el botón principal de toda esta historia, porque después de esa presión comenzó a conocerse lo que realmente pasó. Tercer capítulo de esta historia, Acorralada. Acorralada. Una solicitud enviada por los agentes de homicidios a la Oficina de Migraciones fue respondida rápidamente, levantando la primera sospecha sobre María Gloria Amarilla Arévalo. Ramón Alcaraz Aguiar no salió del país el 22 de noviembre del año 2015. Convencidos ya desde entonces sobre el testimonio de la mujer y su extraña disolución, solicitaron a la oficina de la Secretaría de Repatriados información sobre el fallecimiento de Ramón en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos de la República Argentina. La respuesta acabó por aumentar las sospechas. A través de una nota, la Dirección de Desarrollo Humano y Seguridad Social informaron que en sus registros no había datos sobre algún trámite iniciado por María Gloria, y menos a nombre de Ramón, para su repatriación. Yo lo que hablé mucho con ella fue ya en investigaciones. Ahí lo que yo hablé con ella cuando ella ya no podía más, ¿verdad?, sostener que su marido estaba en la Argentina. Después ya explotó esta señora, ya no podía decir la mentira que estaba sosteniendo, ¿verdad? María Gloria parecía cada vez más nerviosa. El 10 de agosto del año 2017, en la sede de investigación de delitos de Asunción, finalmente admitió que su marido nunca salió de su casa. Fue hasta unos días antes de su detención. El acecho de los policías durante 3 meses la obligó a tomar medidas. Así fue que decidió desenterrar el cuerpo de su marido, que estaba depositado en su propio patio. Lo metió en bolsas e intentó deshacerse de él. Ella sospechaba que la policía recorría también por esa parte, de lo que era un poco chistoso, ¿verdad? O sea que un poco jocoso, vamos a decirle, porque los personales ya rondaban, se preguntaban a la cuadra, se preguntaba por ello, ¿verdad? Y se fueron los grupos avanzados a preguntar, y parece que a eso les despertó a ellos, y un día, no me acuerdo qué hora fue el que empezó a desenterrar y cargó en una bolsa y llevó en la zona más en un patio donde había más yuyales, había más árboles, por decir. No podían ocultar muchas cosas, ¿verdad? Los nervios le ganaban a ellos. Hay como toda una fase que va cruzando esta historia con esta mujer, con su relato de manera sostenida. Digamos, ella por cierto tiempo pudo, María Gloria, tener una coartada de la infidelidad. Hasta que cuando tenía esa sensación de que el policía ya preguntaba con un conocimiento extra, o sea, pensaba seguramente ella de que este policía ya sabía algo más, entonces no le quedó de otra que arriesgar un dato más a su coartada, y es esto, lo de decir, él se murió. El problema estaba en que cuando hace eso, dibuja una teoría que era muy fácil de corroborar. No era tan compleja la forma en que podría la policía esterilizar ese dato. Es decir, ir, chequear, contrastar el dato y confirmar si lo que realmente estaba diciendo María Gloria era cierto o no.
ya que estaban contaminados o impregnados con la sospecha de que ella escondía algo o que no estaba contando toda la verdad o no estaba diciendo absolutamente nada, que podría ser también alguna de las sensaciones que tenían los protagonistas en ese entonces, van y chequean el dato. Y en esa insistencia es que descubren que estaba mintiendo. Cuarto capítulo, el hallazgo. El hallazgo. Huida, desaparición y finalmente muerte fueron las 3 etapas del macabro final que tuvo Ramón Alcaraz Aguiar. El desenlace de la pesquisa de los agentes de homicidios de investigación de delitos acabó en un patio baldío, en una zona boscosa de la compañía 14 de J. Augusto Saldívar. Muy poco era lo que quedaba del albañil. Sus huesos cupieron perfectamente en una sola bolsa que María Gloria Amarilla Arévalo introdujo dentro de otra más de basura y que uno de sus hijos lo llevó hasta el baldío ubicado a 4 kilómetros de su casa. La actitud de María Gloria nunca levantó sospechas en los hijos. Supuestamente, ellos nunca se dieron cuenta que debajo del jardín y la huerta que armó a finales del año 2015 descansaba los restos de su padre. Lo que sí pudieron confirmar los investigadores de la policía y la fiscalía fue que estos pertenecían al desaparecido. Vamos a hacer la primera pausa en esta nueva historia de escena del crimen. Al volver ya tendremos el trabajo forense, que es lo que se determinó como causa de muerte. También las primeras investigaciones como para ir avanzando en relación a lo que podrían ser más personas involucradas en la versión que daba María Gloria. La asesina doméstica, en el capítulo de hoy, corte y ya volvemos. María Gloria era una mujer que trabajaba como doméstica, su marido, un albañil. Vivían en J. Augusto Saldívar, al menos hasta noviembre del año 2015, porque fue en esa fecha en que la cuestión iba a cambiar absolutamente en la vida de esa familia. Ellos tenían hijos en común y eso que iba a cambiar era la extraña desaparición de Ramón. Ramón, el padre de los chicos, el esposo de ella, un día desapareció absolutamente la vida de ellos y lo que ella decía es que este hombre descubrió a una mujer, empezó a tener una relación con ella y supuestamente escapó a la Argentina. Sucede que con el tiempo la familia, como correspondía, claro, de este hombre comenzaría a preguntarse lo que realmente pasó con él, por qué ya no se comunicaba, por qué perdió totalmente el contacto con ellos. Ni siquiera era solo con María Gloria, con su familia directa, sino que con la familia grande. ¿Por qué no se reportaba? En esa insistencia fue que cuando sube un agente policial como jefe en esa ciudad, comienza a usar evidentemente esa influencia que tenía como jefe policial y en las primeras indagaciones que hace 1 año y 6 meses después, descubre que hay partes de la versión de María Gloria que no cuadraban. Pidió un favor a un camarada, también jefe policial, en esta ocasión del Departamento de Investigaciones de la capital, y un grupo de agentes de homicidios investiga el caso. Ya investiga bajo las sospechas, digamos, de que algo más pudo haber ocurrido. Y ahí es que se descubre que realmente Ramón no salió siquiera del país, que estaba muerto, que lo mataron y que murió en su propia casa. ¿Qué más pasó en esa ocasión? Y ahora vamos a ver exactamente en Heridas que Hablan el siguiente reporte médico que se exhibió en aquel momento para determinar tiempo después,
Fíjense, 1 año y 6 meses después, ¿qué fue lo que ocurrió? El mecanismo de muerte de Ramón Arévalos Aguiar nunca se pudo saber. Como les dije, pasó muchísimo tiempo y ya estaba prácticamente en estado cadavérico. El cuerpo del hombre quedó reducido a huesos, no había partes blandas, no había órganos que pudieran ayudar a revelar la causa de la muerte. Lo que sí se pudo confirmar, dice el reporte en aquel momento, por parte ya de la Fiscalía y la Policía, fue que estos pertenecían al desaparecido 3 días antes del hallazgo a través de indicios levantados de la casa de María Gloria y la comparación con la sangre de los familiares del desaparecido. Traducción: aquello que reaccionó al luminol en la casa fue tomado como muestra. Eso, fíjense, inclusive el dato que se desprende acá 1 año y 6 meses después, aún reaccionan los fluidos humanos a este revenido químico. Y eso se toma como muestra porque queda en alguna parte, en alguna, a ver, ¿cómo explicarles mejor? Arteria, por decirlo así, en algún recoveco, en algún surco de la superficie, ya sea de madera, piedra, losa. Y esas muestras fueron después chequeadas en análisis forense para, a través del ADN, determinar que se trataba efectivamente de este hombre que supuestamente fue con una mujer o escapó con una mujer. A él lo mataron en la casa. Capítulo 6. La investigación. A partir de acá es donde, de pasar de ser una mujer abandonada por su marido, con 3 hijos, pasó a ser la sospechosa del hecho. Y no solo eso, sino que ella también había involucrado a uno de los hijos en el traslado de los restos que estaban enterrados en el patio. Es decir, se ampliaría el área de sospechas y no solo involucraría a este hijo, sino que prácticamente a toda la familia. La policía y el Ministerio Público tomaría ese sendero en la investigación. Toda la familia pasó a ser sospechosa de homicidio. La investigación. 3 días antes del hallazgo, los agentes de homicidios de investigación de delitos tenían claro el escenario luego de una visita hecha a la casa de María Gloria Amarilla Arévalo con científicos de la Fiscalía que encontraron las pruebas clave para resolver la misteriosa desaparición de Ramón Alcaraz Aguiar. Los primeros días del mes de agosto del año 2017, los agentes de homicidios llegaron hasta la casa de María Gloria Amarilla Arévalo e ingresaron a través de una orden judicial. En la casa familiar fue la tecnología la que ayudó a resolver el crimen. A través del sistema de quimioluminiscencia encontraron las pruebas que necesitaban para detener a la mujer. Así, los policías encontraron rastros de sangre en el colchón, el living y hasta una parte del piso. Todas las muestras fueron llevadas al laboratorio forense de la Fiscalía y comparadas con muestras tomadas a los familiares de Ramón para saber si aquella gran cantidad de sangre que pudieron encontrar pertenecía al desaparecido. El 7 de agosto del año 2017, los resultados confirmaron las sospechas de la Policía Nacional. En el 2015 el señor Ramón Alcaraz había desaparecido y los familiares, en este caso la esposa, los hijos, dijeron que estaban por la Argentina. De ahí nosotros empezamos a indagar la frontera si había salido, en inmigración especialmente, y en la Argentina, donde nos manifestaron que nunca entró esta persona ahí. Una noche se hizo un allanamiento, un trabajo de campo donde se encontró vestigios de sangre. Entonces eso se trajo en criminalística, donde se analizó y que realmente era sangre, al llevar después en la parte de ADN, donde se estaba investigando.
Bueno, después de ahí, ayer fue el allanamiento en la casa de esta persona, con la orden de detenciones ya de esta persona, donde empezaron a contar qué ocurrió esa noche. Ramón estaba muerto. Además de la detención de María Gloria, fueron detenidos 3 miembros más de la familia. El hijo mayor de la mujer, Manuel de Jesús Amarilla, el hijastro de Ramón y los hijos de ambos, Enrique Alcaraz Amarilla y Francisco Alcaraz Amarilla. Pero la esposa de Ramón admitió haber cometido el crimen y dijo que lo hizo ella sola. María Gloria Amarilla estaba presionada por la cantidad de datos que ya tenía la investigación con respecto a ella, su responsabilidad, involucró a toda la familia en esto y no había manera de huir de eso. Es decir, todos los hilos de la investigación conducían hasta ella. La sospechosa número 1 de asesinar a su marido era ella. Recaía absolutamente en ella. Y ya en calidad de cómplices estaban los hijos. Es ante esta presión que no le queda a María Gloria en aquel momento otra que confesar y contar por qué lo hizo. Y aquí es donde ella menciona algo en el que también los hijos habían sostenido su explicación, que eran los hechos de violencia sucesivos que había en la casa. Intentan de alguna u otra manera también dar, digamos, una coartada de defensa o de legítima defensa en todo esto. El problema estaba en el ocultamiento y en la complicidad, del silencio. La cuestión no iba a ser menor para ella y sí se iba a complicar más. 7º capítulo, la confesión de María Gloria. La confesión. María Gloria Amarilla Arévalo relató con lujo de detalles el día de la muerte de su marido, alegando que era muy violento. Dijo que el 22 de noviembre Ramón Alcaraz Aguiar llegó a su casa ebrio, forcejearon y él cayó al suelo. Según ella, su intención no era matarlo. La muerte se dio de forma accidental, pero que le fue fácil esconder su cuerpo porque era una persona pequeña, a consecuencia de su mala vida. Bueno, vino él. Y después yo, la hora de mi trabajo, no me dejó dormir como la de siempre. Y tiró todo lo que hay, desastre hizo. Y salí yo, me fui para trabajar, pero me sentí mal por el camino. Me agarró una colitis, volví y él estaba tomado, sentado ahí en el fondo de la casa. Y me agarró y nos peleamos, me dijo que me iba a matar, y yo me rebalé. Y le agarré de sus 2 piernas y ahí le tumbé. Se tumbó sobre la piedra porque ahí había una carga de piedra. Y ahí lo que se golpeó. Yo no sabía qué hacer porque mi hijo está trabajando, estudiando, iba a ser, esto es lo que me está pasando ahora. Le iba a trastornar a mi hijo y por eso no decidí a llamar a la policía ni a mi hijo no le conté. Hoy, ayer ellos se enteraron. Un día lo escondió bajo la cama mientras decidía qué hacer con él. Y luego decidió que su tumba sería el patio. ¿Cómo hiciste para ocultar el cuerpo, doña Gloria? Y porque había un pozo y esa grande mano más. Había un pozo de basurero. Y esa grande mano más. Y le envolví con polietileno, que es eso para pintura de obra que se hace. ¿Estabas sola, Lola, en ese momento? ¿Pudiste hacer? Sola, porque él es flaquito y es muy blandito. Flaquísimo, era cuero y hueso, bueno, comía mucho, tomaba nomás ya, no trabajaba nada. ¿Tuviste coraje? ¿No sentiste culpa ni nada? Todo el tiempo, todos estos 2 años de... Mi hijo me dijo, mamá, nosotros no somos tontos, ¿qué pasó?
Ellos siempre me intiman. Y yo le digo la misma cosa nomás y así vivía. Ellos no me creían mi versión desde el principio. Me dijeron, Pero nunca se percataron que en el pozo había algo, no expidió olores, nada. no, porque viste que era un basural ahí, un basurero era ahí. No, ni un olor porque seguramente no tenía la mano ni músculo porque era cuero y hueso era. Pues solamente caña tomaba. Y después ellos me decían, mamá, esto nadie cree. ¿Qué pasó? Va a venir otra vez, seguramente andará por ahí y volver a recibir otra vez. Así me tenían ellos, así me tenían. Por eso tranquilidad no tuve de que pasó eso, porque ellos no me creyeron mi versión. La mujer dijo que su marido la sometía a constantes episodios de violencia e incluso tenía orden de exclusión del hogar. Tenía 8 de exclusión del hogar. Y las policías le venían, le retiraban eso a las 2 de la mañana y a las 3 por ahí ya estaba otra vez de vuelta. Todo el tiempo fue así, todo el tiempo. Rompe todas las puertas, las ventanas y a mí sí que ni qué decir lo que me pegó. 25 años de paliza. Yo me iba a mi trabajo todo lleno de moretones. No me dejaba dormir, yo me iba a mi trabajo sin dormir. Años. Y acá viene una pregunta que nos hacemos también dentro de esta investigación. En el 8º capítulo abordamos lo que es la complicidad o no de los hijos en todo esto. ¿Sabían o no los hijos de esta pareja lo que había sucedido entre su papá y su mamá? ¿Estaban presentes o no el día del asesinato? Ellos guardaron silencio porque la mamá les pidió, o con ella también tenían esa versión de que el papá los abandonó porque fue con otra mujer, hizo una vida nueva, entonces también se lo creyeron. Y lo otro, que no es menos importante, que los hijos tenían esta labor, este oficio, esta costumbre, digamos, en la casa, de sacar la basura. La pregunta es, ¿sabían ellos lo que había dentro de estos contenedores, estas bolsas de basura? ¿Tenían idea de que se trataban de los restos de su propio padre? Esa es la pregunta que nos hacemos en Escena del Crimen. Lo sí muy cierto dentro de toda esta historia es que el hijo validó una de las cuestiones que había dicho la madre en su momento, que es el contexto de la acción de violencia que termina desembocando en la muerte. 8º capítulo. ¿Sabían o no los hijos? ¿Los hijos sabían? Los hijos de María Gloria Amarilla Arévalo dijeron que nada sabían del crimen. Según ellos, nunca les dio curiosidad de saber las circunstancias de escape de su padre con otra mujer. Esta versión que les dio la madre les convenció, porque también con ellos él era violento. Los jóvenes dijeron ante los medios que desde la desaparición de Ramón la familia por fin tuvo un poco de tranquilidad. Y la verdad que era un alivio luego que no estaba más en casa, así que no indagamos mucho, no investigamos nada. No. ¿Pero no se percataban que en el fondo de la casa había algo enterrado? No, la verdad que no. ¿Y nunca dudaron de lo que decía de su madre? Y ella nos contó que había viajado, pero viste que si estaba por ahí nomás, en cualquier momento iba a llegar y nunca más llegó en casa. Pues. Uno de ellos fue el encargado de llevar las bolsas de basura hasta el patio baldío, donde hallaron los restos del desaparecido. Pero fue como una tarea de rutina. Ni siquiera se percató qué había en la bolsa. Ella, aquella tarde de su aprehensión, había relatado que los huesos los tenían en su casa. Nos había relatado a nosotros. Y nosotros volvimos a su casa esa noche, de tarde-noche, pero no encontramos la bolsa que ella dijo haber dejado ahí.
Y empezamos a indagarle y lo que podía haber sucedido es que su hijo habitualmente lleva la basura a un lugar más o menos a 15 kilómetros de la casa, donde tiran su basura, ¿verdad? Y que eventualmente podía ir a dejar ahí o haber tirado ahí los huesos. En ese está comprometido Jesús Amarilla, que es uno de los hijos, ¿verdad? Y entonces él dijo que creyó que era basura y que agarró y llevó o sea que llevó como basura. No identificó qué contenía la bolsa que llevó él a tirar en el basural de Aldana Cañada. Último corte en escena del crimen en esta historia que llamamos la doméstica asesina, dado que María Gloria en ese momento, en noviembre, al menos por ese entonces, 2015, tenía funciones como doméstica, hacía quehaceres domésticos. La víctima, su esposo, era albañil y según su historia, él conoció a una mujer, hizo una nueva vida y se fue a la Argentina sin dejar absolutamente rastros de todo lo que había hecho, ni siquiera avisó. Sucede que con el tiempo la cuestión iba a cambiar para ella por una investigación que iniciaría un familiar policía de este hombre. Ella, en este mismo momento de la historia, procesada ya por este caso de homicidio de su propio marido, los hijos todavía entre ser o no ser sospechosos o ser o no ser responsables de todo lo que había ocurrido. A la vuelta de esta pausa, la última, reitero, la condena. ¿Qué decidiría finalmente el tribunal en relación a todos los elementos presentados por la policía y el Ministerio Público? Pausa y ya volvemos. María Gloria en noviembre del 2015 había contado una historia de que su marido se escapó con una mujer a la Argentina y no dejó absolutamente rastros de lo que había hecho, de la decisión que había tomado, ni a sus hijos siquiera. Es más, ellos terminaron preguntándole qué pasó con papá y ella les contó eso. También a los familiares de este hombre, de Ramón. Ramón, albañil, ella doméstica. Tenían al parecer una relación turbia que había desembocado en una pelea que terminó a su vez en la muerte de él. Pero eso no se sabía hasta que un familiar de Ramón, policía, subió como jefe en J. Augusto Saldívar y claro, presionado también de alguna u otra manera por su curiosidad y saber qué había pasado con el tío, por el hermano de la víctima, el papá de este agente de policía, comienza una investigación propia que termina pidiendo ayuda a su vez a un camarada, el comisario Fidencio Rivas, jefe en aquel momento del Departamento de Investigaciones de Asunción, para esclarecer este caso. ¿Qué pasó con su tío? Porque nunca más se comunicó con nadie. Y es ahí donde María Gloria pasa a ser sospechosa de muerte. Es que descubrieron, entre tantas versiones, inconsistencias, 1 año y 6 meses después, que realmente él no se fue a la Argentina, ni siquiera salió del país, sino que estuvo enterrado en el propio patio de su casa. Lo mataron y fue ella el que finalmente le dio muerte. Lo mató porque él la violentaba. En esto coincidió también uno de sus hijos, de que había muchas peleas y que después de que él haya desaparecido, la tranquilidad retornó al hogar. ¿Qué pasó en el juicio? ¿Cómo vio este caso el tribunal? ¿Entendió también que los hijos eran cómplices tal vez de esto, teniendo en cuenta que los restos óseos fueron llevados del patio a otro lugar? ¿Sabían o no de este caso y encubrieron a su madre? La condena resolvería finalmente este enigma. Último capítulo de la historia de la doméstica asesina. La condena.
La causa fue llevada adelante por el entonces fiscal Nicasio Galeano, que con todas las pruebas en mano, imputó por homicidio doloso a María. Solicitó que fuera enviada a la cárcel de mujeres de Asunción, la casa del Buen Pastor. María Gloria, solo algunos meses después, fue acusada, luego de una reconstrucción realizada en el mes de abril del año 2018, donde ella misma relató los pormenores de los últimos momentos de vida de su marido. Ella relató pormenorizadamente cómo hizo, que hizo supuestamente sola toda la parte del entierro, la parte que cavó el pozo, que estaba luego cavado una parte y que ella agrandó y que midió con una pala el cuerpo de su marido y lo enterró ahí en esa fosa. No obstante, dijo que el hecho fue accidental porque había una carga de piedra en el fondo y en un forcejeo con el señor, con su pareja, le agarró de la pierna y le estiró así y el señor, como era tan flaquito, voló y llevó la cabeza por la piedra. Y ese fue la causa de la muerte, digamos. Ese impacto en la cabeza fue la causa de la muerte del señor Ramón Alcaraz. La mujer no tardaría tampoco en enfrentarse a un tribunal. 2 años después del hallazgo, la encontraron culpable de homicidio y fue condenada a pasar 15 años en prisión. Final de este capítulo. En el año 2028 debería compurgar María Gloria la pena que este tribunal resuelve finalmente, entendiendo de que ella es la autora de este hecho y la gravosidad después de haberse deshecho de esa manera de los restos de su esposo. Saldría con 67 años. Hay como una suerte de mote, le dicen con cariño las privadas de libertad, la abuela del Buen Pastor, teniendo en cuenta que es una de las adultas mayores en la población penal de la Casa del Buen Pastor en la actualidad. Entonces hay como también, digamos, algo de eso en toda esta historia. Salvo que evidentemente todo esto de los datos y de la edad y el compurgamiento de la pena se pueda dar antes ante una revisión que pueda llegar a pedir ella a través de un abogado. Pero eso es algo totalmente incierto. Final de esta historia y, bueno, no mucho que analizar teniendo en cuenta que la investigación fue rápida y es muy difícil ser objetivos en toda esta historia en el caso que asumamos que el contexto habría ocurrido, solo como no justifica. Entonces, por eso decía que es muy difícil ser objetivos. Sí, siempre se pide que ante cualquier evento violento doméstico, las denuncias se hagan ante las instancias correspondientes, creyendo siempre de que existen los mecanismos del Estado para evitar el anarquismo o convertirnos nosotros muchas veces en el que tenga que pagar por situaciones como esta. No se olvide que todos los capítulos de Escena del Crimen lo van a encontrar en YouTube, en el canal de Unicanal. Nos reencontramos la próxima semana en el horario habitual de las 22:30 horas los sábados y la repetición de los domingos a las 22. Adiós.